Muchas gracias, Pablo, y felicitaciones al comité organizador y gracias por estar en este precongreso. ¿Por qué hablar de genética en un simposio o en un precongreso de cardiología? Bueno, porque estas patologías que nosotros consideramos heredofamiliares o de base genética en su conjunto, estamos hablando de las miocardiopatías, de las canalopatías, de las enfermedades aórticas hereditarias, incluso las dislipemias familiares, en su conjunto representan un gran porcentaje de la población mundial, del 6 al 10%. Es decir que nosotros como cardiólogos generales probablemente nos crucemos en algún momento de nuestras vidas con estos pacientes y debemos estar alertas o por lo menos tener banderas rojas acerca del manejo y la importancia de la genética en la toma de decisiones. Por otro lado, como son enfermedades hereditarias y de origen genético, existe cierta asociación familiar. La mayor parte de estas enfermedades tienen un patrón de herencia que nos obliga a buscar activamente en el resto de los familiares la presencia de al menos rasgos característicos de la enfermedad. Así que la unidad de cuidado en este sentido no es el propio paciente, sino la familia. Y por otro lado, no menor, tiene una altísima asociación con muerte súbita, con lo cual nos obliga a tomar medidas preventivas, estratificar mejor su pronóstico, la genética acá va a tener un rol fundamental y también a tener cambios en la conducta terapéutica. Si bien la genética tiene utilidad en todos estos estratos o steps dentro de lo que es el manejo de los pacientes, la idea fue armar esta charla a punto de partida de algunos casos que seguimos en el servicio porque me parece que es algo un poquito más lúdico y amigable para el que no se dedica a la genética. Así que empezando por el rol en lo que es el manejo en el diagnóstico etiológico preciso, vamos a ver este primer caso que se encuentra en seguimiento por la gente de cardio-oncología, por Santi del Castillo, que lidera este grupo de trabajo. Es una chica de 37 años con cáncer de mama triple negativo que empezó quimioterapia y como cosa relevante desarrolló muy rápidamente disfunción ventricular, cosa que obviamente al grupo que la seguía le llamó la atención. Parte del seguimiento de estos pacientes es el estudio por resonancia para evaluar una posible cardiotoxicidad y como ustedes pueden ver en las imágenes de resonancia, el deterioro es biventricular, tiene algunos segmentos que se contraen un poquito menos, zonas hipokinéticas como en los segmentos inferiores y cuando vamos a las vistas de ventrículo derecho, esta vista de in-out en las imágenes de cine resonancia, podemos ver que existen ciertos microaneurismas o zonas hipokinéticas en la pared libre del ventrículo derecho. Algo más interesante es el patrón de realce tardío de gadolinio. Como ustedes pueden ver en las flechitas amarillas, tiene un patrón muy extenso, casi en anillo, que ocupa la circunferencia de la totalidad del ventrículo. Este patrón se denomina ring-like y es un patrón que tiene altísima asociación con origen genético de la cardiopatía y lo más importante es que tiene alta asociación con genotipos de alto riesgo. De hecho, decidimos estudiar genéticamente a esta paciente y lo que encontramos fue una variante en desmoplaquina, que es uno de los genes que hoy consideramos de elevado riesgo arrítmico. Así que esto nos permitió, por un lado, ponerle nombre y apellido a la miocardopatía que tiene la paciente. Ya no era simplemente una cardiotoxicidad. En este caso era una paciente que estaba genéticamente predispuesta y que la quimioterapia funcionó como un second hit, como un segundo golpe necesario para el desarrollo de su miocardopatía. Y por otro lado nos permitió decirle que iba a tener que tener un cambio en la estrategia de quimioterápicos, iba a tener que recibir tratamiento médico de por vida probablemente y lo más importante nos obligó a estratificar el riesgo de muerte súbita de una manera distinta. Si bien la fracción de eyección sigue siendo el gold estándar para la toma de decisiones en la colocación de un CDI, hoy sabemos que estos genotipos de alto riesgo nos obligan a tomar parámetros o factores que son predisponentes a las arritmias graves en algunos genotipos, como decíamos anteriormente. Y hoy en día ya las guías de práctica clínica incorporan a la genética para la toma de decisiones. Hay scores específicos para algunos genes determinados, desmoplaquina es uno de ellos. Este score se publicó hace un año, ha sido validado posteriormente en cohortes muy grandes, donde vemos que hay algunos factores de riesgo que esta paciente tenía, como el deterioro de la función derecha, izquierda y del sexo femenino, que nos obligan a tomar la decisión en prevención primaria. Yendo a la utilidad pronóstica de la genética en las miocardiopatías y en cardiopatías genéticas en general, bueno, algo vimos con la paciente de recién, ¿no? Pero vamos a ver estos dos casos comparativos, dos pacientes que parecen aparentemente similares. El de la izquierda, un paciente de 19 años, fracción de eyección del 40%, la derecha, una paciente de 43 años, fracción de eyección del 41%. Pacientes sin fibrosis en la resonancia, pacientes que son muy similares y que uno predice que el pronóstico a largo plazo probablemente sea similar, porque tienen fracción de eyección similar y porque no tienen realce tardío de gadolinio. ¿Y qué les digo? ¿Qué dicen ustedes ahora si yo les digo que el primer paciente en verdad tiene una variante en titina y el segundo una variante en RBM20? Probablemente no tengan por qué saberlo ustedes, pero sepan que este gen, el gen de la titina, es uno de los genes más comunes en miocardopatía dilatada y asociado con mejor pronóstico. Y este otro gen, RBM20, es un gen de altísimo riesgo de desarrollo de arritmias e insuficiencia cardíaca. De hecho, luego de 3 años del seguimiento, desde el momento del diagnóstico de la miocardopatía, estos dos pacientes evolucionaron como esperábamos.
El primero evolucionó con una mejoría parcial de la fracción de eyección bajo tratamiento médico, incluso realiza deporte de alta intensidad. Y la segunda paciente, de hecho la conocimos como parte de su internación por tormenta eléctrica y progresión en insuficiencia cardíaca terminal con necesidad de trasplante. Con lo cual, miren la importancia de la genética en predecir cómo va a ser la evolución de nuestros pacientes, pacientes que considerábamos a priori como muy similares. Y de hecho la genética también se sabe hoy en día que tiene un rol en la predicción de la respuesta al tratamiento médico. Como ustedes pueden ver a la derecha, en naranja, los pacientes que son portadores variantes en titina son los pacientes con mayor tasa de respuesta al tratamiento antirremodelado. Yendo a las decisiones terapéuticas y genética, estos son dos casos que me compartió Rodri Bagnati, que es el líder del consultorio de ortopatías. Son dos pacientes que sigue él, pero me parece importante mostrarles cómo dos pacientes que también parecen muy similares desde el punto de vista clínico son realmente muy distintos. El primero de 25 años, una aorta de 49 milímetros, sin historia familiar. El segundo de 32 años, dilatación aórtica de 47, tampoco sin historia familiar. Cuando uno evalúa el score sistémico, que es un score que evaluamos determinados rasgos clínicos para definir la probabilidad de síndrome de Marfan, vemos que el segundo tenía mayor probabilidad de ser un Marfan que el primero. Sin embargo, cuando los estudiamos genéticamente, son genes completamente distintos, ¿sí? Genes que definen síndromes clínicos completamente distintos. El segundo es un síndrome de Loeys-Dietz, que para nosotros hoy en día tiene que ser mala palabra en ortopatías porque son pacientes que evolucionan muy mal desde el punto de vista clínico. Y de hecho las guías de práctica clínica, las guías de aorta, ponen a estos síndromes clínicos como en un estrato de riesgo completamente distinto. Sabemos que los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz tienen que ser seguidos en forma activa y muy agresiva desde estadios iniciales de la enfermedad. Y a punto de partida de los 40 milímetros de diámetro aórtico, uno debe empezar a pensar en reparación aórtica porque son pacientes que tienen rupturas aórticas apenas a 40 milímetros. Y yendo a la detección de familiares en riesgo, este es un caso que para mí fue muy desafiante desde el punto de vista clínico. Es una familia, en verdad vino a verme esta chica de 33 años, muy asustada porque meses atrás había fallecido súbitamente su hermana de 26 años, con el antecedente además de una madre que a partir de los 30 años había empezado a tener síncopes a repetición y que había sido reanimada de una muerte súbita en la vía pública a sus apenas 33 años. Evolucionó mal la madre, con múltiples descargas del desfibrilador. En ese entonces, como la paciente tenía síncopes ante situaciones de estrés, se había sospechado que podía ser un QT largo. Se la había estudiado hace algunos años en otro centro por sospecha de QT largo con un resultado negativo. Y lo que llamaba la atención era, por un lado, los síncopes ante situaciones fuertes, emociones fuertes. Por otro lado, estudiamos clínicamente a nuestra paciente, porque muchas veces estudiar a los familiares nos suma un montón de información para el propio paciente enfermo. Y en este caso, esta chica de 33 años, con un electrovasal aparentemente normal, en la ergometría, en las dos ergometrías sucesivas que le hicimos, lo que aparecía era a los 150 latidos por minuto, arritmia ventricular cada vez más compleja. Así que ya con la sospecha de una taquicardia catecobalaminérgica, reestudiamos en este caso a la madre, que era la persona más enferma de la familia. La estudiamos con un panel un poquito más amplio que incluyera estos genes vinculados con catecobaminérgica y lo que encontramos fue una variante rianodina. Rianodina, que es uno de los genes más comúnmente asociados a taquicardia catecobaminérgica. Y esto fue útil no solo porque nos permitió ponerle un nombre y apellido a la enfermedad de la familia, sino también porque nos permitió medicar a nuestra paciente independientemente de los síntomas. Recomendarle que evitara la actividad física, incluso de moderada intensidad, porque esto es una recomendación estricta de las guías. Y la colocación del loop recorder porque manifestaba que 10, 5 y un año atrás había tenido síncopes ante situaciones también de mucho estrés. Es decir, que la genética la usamos de esa manera. Estudiamos al paciente enfermo, si el resultado es negativo, el significado incierto, no nos va a quedar otra que estudiar a los familiares desde un punto de vista clínico, según el fenotipo que estemos viendo. Si el resultado es positivo, lo más importante es que nos va a permitir descartar del seguimiento a aquellos familiares que no sean portadores de la variante genética. Y ahora sí, para finalizar, y no en el tiempo, por un lado, como decía Florencia, muchas veces la descripción fenotípica del síndrome clínico no alcanza y debemos recurrir a la genética para poner nombre y apellido a la enfermedad. Sin lugar a dudas, podemos hacer genética sin el estudio genético, ¿sí? Estudiar a la familia, los hallazgos sistémicos, extracardíacos, nos ayudan un montón a definir la enfermedad. Sin lugar a dudas, también el estudio de familiares es clave para detectar pacientes potencialmente en riesgo y sumar información, como fue el caso de la última familia. Tiene, sin lugar a dudas, una utilidad diagnóstica, pronóstica y terapéutica, como vimos a lo largo de los distintos casos. Y creo yo que como mensaje, todos los cardiólogos, independientemente del grado de especialización, deberíamos tener al menos algún conocimiento en genética cardíaca. Por lo menos banderas rojas y saber derivar a tiempo a estos pacientes con alta sospecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias.